Hola, soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos al canal. En este video vamos a trabajar la función exponencial y la función logarítmica. Se ven juntas porque son funciones inversas. Una es la función inversa de la otra. Entonces queda bien trabajarlas al mismo tiempo y ver algunos problemas en donde con la función exponencial podemos trabajar algo de la función logarítmica y viceversa. Espero que entiendan, que vean las características de estos tipos de funciones. Bienvenidos. La función exponencial se define como una función de la forma a la x, donde a es mayor que 0 y no es necesario que a sea 1. ¿Por qué se escribe que no es necesario que a sea 1? Porque cuando a es 1, queda 1 a la x y eso va a ser siempre 1. Entonces, esta es la función exponencial. Se puede dividir en dos. Hay un tipo, vamos a ver unas gráficas de la función exponencial cuando está entre 0 y 1. Ejemplo, f de x es igual a 1/2 a la x, f de x es igual a 1/3 a la x. El 1/2 y el 1/3 están entre 0 y 1. Y hay otro tipo de funciones exponenciales que es cuando a es mayor que 1. Ejemplo, f de x igual a 2 a la x, la función exponencial natural que es e a la x, 5 a la x, 10 a la x, etcétera, etcétera. ¿Por qué se divide en estas dos? Si realmente pues la función exponencial es a la x, es para que podamos identificar cómo son las gráficas de unas y de otras. Entonces, la gráfica de las que son mayores que 1 son de esta manera. Las voy a poner acá. Son de esta manera. Y ya les voy a decir cuál es cada una. En este caso, entonces, la función exponencial verde corresponde a, esto más delgado, corresponde a 1.5 a la x. La azul corresponde a la función exponencial natural, e a la x, y la verde, la blanca, 3 a la x. Miremos que están cumpliendo una característica. A medida que la a es mayor, que la base de la función exponencial es mayor, la función se está pegando cada vez más al eje y. Es decir, está aumentando cada vez más rápido. Y tiene sentido, porque si la base es mayor, entonces cada vez que se le da la potencia, por ejemplo, 2 a la 2 es mucho menor que 10 a la 2. 10 a la 2 crece mucho más rápido. 10 a la 3, a la 4, a la 5 va a crecer más que 2 a la 3, a la 4, a la 5. Por eso se pega cada vez más al eje y. Características de la función exponencial. Vamos a quedarnos en este momento con la función e a la x, que es la función exponencial natural, que es la que se maneja más que las otras. Es como la que más se maneja por sus aplicaciones y por sus características y su definición. Entonces, si la función es e a la x, que es la azul, si quieren la ponemos aquí abajo, solamente la función e a la x, acá está, ya lo organizamos mejor. Listo. Entonces, el dominio de la función son todos los reales. No hay ninguna restricción para reemplazar números. Todos los números que reemplacemos en la función e a la x van a tener imagen. Eso quiere decir que el dominio de la función sea todos los reales. Gráficamente podemos ver que el rango de la función es desde 0 abierto hasta infinito. Si no nos interesa aprendernos esto de memoria, porque la idea no es memorizar, podemos pensar en el rango. ¿Por qué es 0 abierto a infinito? Entonces miremos la función e a la algo. Primero, e a la cualquier número va a ser algo positivo. ¿Por qué? Supongamos que estamos con e a la menos 100. E a la menos 100 se puede reescribir como 1 sobre e a la 100. E a la 100 es un número muy grande y 1 sobre un número muy grande va a dar un número muy, 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 muy
cercano a cero, con muchísimos ceros acá, muy, muy, muy cercano a cero, pero es un número positivo. Digamos, acerquémonos más, e a la 0, e a la 0 es 1. Y pongamos positivos, e a la 5, e a la 5 va a dar un número. E a la 5, cuando uno lo pone en la calculadora, ese es un número irracional con infinita cola decimal, es lo de menos, pero da un número positivo. Entonces, no importa la potencia a la que se le ve, negativa, cero o positivo, siempre va a dar positivo, y eso en la gráfica se ve reflejado en que la curva que ustedes están viendo azul siempre está en el sentido positivo de la Y. Además, esta parte es importante. Esto nos está indicando que a medida que se acerca, a medida que el X está tomando valores más negativos, las imágenes se van a acercar más a cero, pero no van a ser cero. Van a ser muy cercanas a cero, pero nunca van a ser cero. Por eso es que aquí estamos diciendo que es cero abierto. Otra manera de expresar lo mismo. Preguntémonos por lo siguiente. ¿Cuándo e a la x es cero? ¿Cuándo e a la algo es cero? Entonces, para resolver esto necesitamos otra herramienta que igual la vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero si esto tuviera solución, x tendría que ser logaritmo natural de 0 y esto no existe. No hay ningún número que e elevado a ese número de 0 porque el logaritmo natural de 0 es indeterminado. Eso no existe. Entonces, por eso el dominio del rango de la función es este. Podemos ver que no tiene cortes con el eje X, por lo que ya explicamos, y que el corte con el eje Y está en el punto 0,1. Estas características que acabamos de ver de la función exponencial es muy similar para las funciones a la x, donde a es mayor que 1, 2 a la x, 5 a la x, 10 a la x, todas se comportan de manera similar. No tienen cortes con el eje x, la asíntota horizontal es 0, siempre están creciendo, están cortando en el eje y en 0, 1 y todas están muy similares en ese sentido. Unas crecen más rápido que otras, depende de la base. Ahora miremos las funciones exponenciales cuando la base está entre 0 y 1. Son muy similares, realmente son bastante similares, pero pues estamos viendo que están creciendo o están decreciendo, de hecho, porque en este caso se hizo como un espejo con el eje Y y están decreciendo, y eso se debe a lo siguiente. El f a la menos 1 medio, f de x igual a 1 medio de x a la x, se puede escribir como 2 a la menos 1. 1 medio se puede escribir como 2 a la menos 1 a la x, y esto es 2 a la menos x. Y entonces, si nosotros sabemos que 2 a la x es así, 2 a la menos x se va a reflejar con respecto al eje y. Es una característica de transformaciones de funciones que vamos a ver más al detalle en otros videos. Transformaciones de funciones. ¿Qué pasa cuando multiplico por menos, sumo, resto? Eso lo vamos a ver más al detalle después. Pero lo que podemos ver ahorita es que, en este caso, el menos lo que está haciendo es reflejarla. Es decir, esta verde es y es igual a 1.5 a la menos x. O lo podríamos ver como 1 sobre 1.5. 1.5 es 3 medios, o sea que esto es 2 tercios a la x, la verde. La azul es y igual e a la menos x. Y la blanca es y igual a 3 a la menos x. Esas serían las funciones que estamos viendo gráficamente acá. De nuevo, si el a está entre 0 y 1, se puede expresar en una forma con potencia, de alguna manera con potencia negativa, para ver qué es el reflejo de una función con la base positiva, con la misma base con el exponente positivo. Entonces, miremos la blanca. 3 a la menos x y 3 a la x son dos funciones que están reflejadas con respecto al eje y, por el menos que aparece allá. Y en general, si la base está entre 0 y 1, la función se comporta como la que estamos viendo en la parte izquierda.
Entonces, hasta el momento hemos definido función exponencial de esta manera. A nosotros nos interesa puntualmente mucho trabajar la función exponencial natural. Vamos a hacer varios ejercicios y ejemplos con ella. Y pues en general las funciones exponenciales, si el a está entre 0 y 1, van decreciendo como las de la izquierda, y si el a es mayor que 1, van creciendo como las de la derecha. A partir de la función exponencial natural, podemos definir la función logaritmo natural. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Logaritmo natural, si llamamos a f de x la función logaritmo natural de x, es porque la función e a la x es inversa del logaritmo natural de x. Entonces escribámoslo diferente. F de x igual al logaritmo natural de x y g de x igual a e a la x son inversas. Esto viene de las propiedades de los logaritmos y de las leyes de los logaritmos. ¿Por qué? Primero, varias cosas a entender acá. Cuando escribimos logaritmo natural así, esto quiere decir logaritmo en base e de x. Esta es la primera cosa que tenemos que entender cuando nos dicen logaritmo natural. Ahora, si nosotros tenemos una potencia a la b igual a c, la podemos relacionar con los logaritmos de la siguiente manera. Logaritmo en base a de c es igual a b. Entonces hay una relación entre los logaritmos y las funciones potencia. Si tenemos que y es igual a la x, función exponencial, eso quiere decir que x, porque fíjense que acá está la b, eso abajo lo llamé x y aquí está la b, x es igual al logaritmo en base a de y. Y aquí es donde uno ve que estas dos funciones, la exponencial y la logarítmica, son funciones inversas. Cumplen lo que quiere la función inversa. Un camino de ida para la y, dado un x, encuentro un y un camino de regreso. Dado un y, encuentro un x. Eso es lo que uno quiere en las funciones inversas. Entonces, en especial, las que más interesan cuando uno está trabajando en ingeniería, ciencias sociales, administración, ciencias, muchas ramas, están trabajando siempre o la mayoría de veces con la función logarítmica y con la función exponencial natural, logaritmo natural y exponencial natural, conociendo que esas dos son inversas. Ahora, si son inversas, entonces podemos pensar en la función logaritmo natural gráficamente como una función que se refleja con respecto a la recta y igual a x de la función exponencial. ¿Qué sabemos? Hay una asíntota horizontal, eso lo dijimos antes. Entonces, para la función logaritmo natural va a haber una asíntota vertical, porque así se refleja la asíntota con respecto a y igual a x. ¿Qué sabemos? Voy a borrar esto y ya ustedes imaginan la asíntota horizontal. Si cruza aquí en 1, 0, logaritmo natural va a crecer acá. Este es 1, 0, perdón, al revés. Este es 0 en x, 1 en y logaritmo natural es 1 en x, 0 en y. Por eso es que uno sabe que el logaritmo natural de 1 es 0, porque cuando x es 1 el logaritmo natural, y es 0. Y esto debería venir así de la asíntota, cortar acá, y ya que esta se está abriendo, pues esta también se debería estar abriendo de esta manera. Y esta sería la función logaritmo natural de x. Obviamente les voy a mostrar bien la imagen, aunque se parece mucho a lo que yo hice, pero siempre es mejor poner, si uno tiene la posibilidad, las imágenes hechas por computador para no correr riesgos de dar una impresión errónea del resultado. Entonces acá tenemos la función exponencial natural. De hecho ya podemos borrar la de la derecha, la de la izquierda, y dejar solo la de la derecha. Ya tenemos la función exponencial natural y logaritmo natural como funciones inversas. A continuación podemos hablar de unas propiedades del logaritmo natural que son importantes conocerlas para poder trabajar con estas funciones.
propiedades logaritmo natural. Entonces, ¿qué propiedades tiene el logaritmo natural? Ya dijimos una. Logaritmo natural de 1 es 0. Otra propiedad, logaritmo natural de e es 1. Esto es fácil de ver si uno conoce las propiedades de los logaritmos, que es, se puede ver justamente de lo que hicimos acá. Voy a traer esto aquí para que ustedes vean qué pasa cuando tenemos logaritmo en base e de, ¿cómo quedaría esto? A ver, e a la 1 es igual a e, entonces logaritmo en base e de e tiene que ser igual a 1, porque e a la 1, este 1 es este 1, la base está aquí y este sí es este. Entonces, logaritmo en base e de e es igual a 1. En general hay una propiedad que dice logaritmo en base a de la misma base es igual a 1 y funciona con logaritmo natural. Otra propiedad a partir de esta, logaritmo natural de e a la x es igual a x, son funciones inversas, acá estamos componiéndolas, y la misma puede ser de manera de composición al contrario. E a la logaritmo natural de x es igual a x. Estas propiedades nos ayudan a trabajar con logaritmos naturales y con la función exponencial cuando necesitemos despejar o reemplazar o resolver algún problema que tenga que ver con ellas. De la función logaritmo natural, de esta función, aquí podríamos decir sus principales características. ¿Cuáles son las principales características? Por ejemplo, el dominio de la función logaritmo natural es el rango de la función exponencial, es decir, de 0 a infinito. Los logaritmos naturales y en general los logaritmos no son ni negativos ni cero, no son negativos ni tampoco son cero. Es decir, los logaritmos se pueden evaluar en solamente los positivos. Esto hay otra manera de escribirlo como los reales positivos, todos los números positivos. Y el rango de esta función es el dominio de la función exponencial, que en este caso sería todos los reales. Por acá arriba teníamos el dominio de la función exponencial y el rango de la función exponencial, y acá abajo el dominio y el rango de la función logaritmo. Adicionalmente, pues tiene un corte en el eje X en el punto 1, 0, que es el opuesto al corte en el eje Y de la función exponencial del punto 0, 1. Y tiene una asíntota vertical que es la que es opuesta a la asíntota horizontal de la función exponencial natural. Y eso es lo que sabemos del logaritmo con algunas propiedades importantes. Y también vamos a, antes de trabajar con los ejemplos, vamos a mirar acá algo que se conocen como las leyes de logaritmos, que es importante recordarlas, ya que de pronto uno las ve en algún momento y después no las vuelve a utilizar y de pronto las necesita para algún problema, para resolver algo. Entonces, funciona con cualquier logaritmo, incluso con logaritmo natural. Logaritmo de AB es la suma de los logaritmos. Logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de la división AB, A sobre B, es la resta de esos logaritmos. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Y logaritmo, acá no estoy especificando una base, es decir, en cualquier base funciona. Logaritmo en cualquier base de un número elevado a un exponente es n veces el logaritmo de ese número. Con estas propiedades y con estas leyes podemos ver algunos ejemplos y problemas en dónde utilizar y cómo utilizar la función exponencial y la función logarítmica. Muchos problemas en donde se modela poblaciones, capital, dinero, porque el interés se modela con exponenciales, en donde se modele el producto interno o cómo crece cierta bacteria o cierta especie a lo largo del tiempo,
o cómo se comportan dependiendo del hábitat, muchos problemas se pueden modelar con las funciones exponenciales y con las funciones logarítmicas. Aquí no está, en el ejercicio que estamos viendo, no está exactamente una función exponencial. Acá se están haciendo muchas transformaciones. Hay un menos 0.8 en el exponente, hay un 4, un 1, hay un 10, está en el denominador, pero la función exponencial nos ayuda a modelar de alguna manera algo. Son muy útiles en ese sentido, en el sentido de que nos ayuden a modelar. Y entonces acá nos están dando una población, o nos están dando el modelo de una población donde T se mide en años y P es el número de peces en miles. Entonces, por ejemplo, cuando T es 0, reemplazamos y eso nos va a dar la población inicial. Cuando T es 1, reemplazamos y eso nos va a dar la población en el primer año. Entonces vamos a reemplazar. Si reemplazamos por 0, al poner esa operación en una calculadora, va a resultar 2. Es decir, población inicial 2000 peces, porque los peces se miden en miles. Listo. Cuando T es 1, si reemplazamos en una calculadora, en un momento acá lo voy a hacer, va a resultar 3.57 aproximadamente. Y puedo seguir reemplazando. Y la población va a ir cambiando a medida que cambia el tiempo. En este caso no se trata de reemplazar el problema. El problema nos dice encuentre la población de peces después de 3 años. Es decir, el problema está diciendo a los 3 años cuánta población hay. Bajo esta pregunta que nos están haciendo aquí, entonces nos están preguntando P de 3, es decir, reemplace por 3. 1 más 4e a la menos 0.8 por 3. No nos estaban preguntando la población inicial, ni la población al siguiente año, ni al 2, no. Nos están preguntando 3 años después. Entonces, si reemplazamos por 3, va a dar aproximadamente 7.337. Voy a ponerlo acá, 7.337. Entonces la población después de 3 años, escribamos eso, la población después de 3 años es de 7.337 peces. Comenzando con 2.000, 3 años después llegó a 7.337 aproximadamente, pongamos eso, aproximadamente 7.337 peces. No hemos utilizado fuertemente ni la función exponencial ni la función logaritmo. En este caso reemplazamos y sin conocer las funciones, eso lo hubiéramos podido hacer. No se ha utilizado todavía. Aquí dimos de respuesta a la pregunta A. En la pregunta B sí se utiliza. ¿Después de cuántos años la población de peces llegará a 5.000? Lo que nos interesa en este 5.000 es que P es 5, porque P se mide en miles. Es decir, que nos están diciendo, si P es 5, ¿quién es T? Si P es 5, en nuestra fórmula queda 5 es igual a 10, 1 más 4e a la menos 0.8 t. Y acá es donde comenzamos a utilizar las herramientas que tenemos de propiedades de la igualdad para despejar lo que necesitamos, despejar t. En este caso, ¿cómo vamos a despejar? Voy a multiplicar por ese denominador a ambos lados para que quede en el numerador. Entonces va a quedar 5, 1 más 4e a la menos 0.8t es igual a 10. El denominador nunca da 0 por la exponencial, porque la exponencial nunca va a dar 0 ni tampoco va a dar negativo para que eso diera 0. Entonces, sí podemos hacer este paso. Ahora podemos dividir y quedaría 1 más 4e a la menos 0.8t dividimos en 5, daría igual a 2. Restamos 1, entonces quedaría de esta manera. Restamos 1 igual a 1. Dividimos nuevamente ahora por 4, entonces e a la menos 0.8t es igual a un cuarto. Y finalmente acá
Aquí es donde podemos utilizar las leyes y todo lo que hayamos dicho de la relación entre los logaritmos y las exponenciales. Cuando encontramos el logaritmo en ambos lados, en este caso el logaritmo natural, en ambos lados, en el lado izquierdo queda así y en el lado derecho queda así. Pero el lado izquierdo tiene una propiedad. Subamos un momento, a ver si tenemos esa propiedad acá y mírenla aquí. Logaritmo natural de e a la algo se cancelan y da ese algo. Entonces, logaritmo natural de e a la 0.08t es menos 0.8t y aquí queda logaritmo natural de un cuarto, de donde t es igual al logaritmo natural de un cuarto sobre menos 0.8. Si ponemos esta operación en una calculadora, el resultado es 1.732. 1.732. Es decir, 1.7 años aproximadamente después, respondamos así, después de aproximadamente 1.73 años, la población llegará a 5.000 peces. Y en este caso, realmente lo que hicimos fue despejar una ecuación, que en este caso fue una ecuación exponencial. Entonces, lo que vimos de exponencial, de funciones exponenciales y funciones logarítmicas, tienen un doble propósito. Podemos entender gráficamente la función y las podemos utilizar en lo que necesitemos, y también podemos despejar ecuaciones exponenciales y ecuaciones que tengan que ver con logaritmos. Un ejemplo de también cómo despejar ecuaciones exponenciales y logarítmicas está en este que dice paracaidismo. La velocidad de un paracaidista en t segundos después de saltar está dada por esa fórmula. B de t es igual a 80, 1 menos e a la menos 0.2 t. Y nos dice cuántos segundos pasan para que la velocidad sea 70 pies segundo. O sea, necesitamos que la velocidad sea 70 y nos están preguntando por los segundos que pasan, es decir, resolver esta ecuación. Y de nuevo nos encontramos con una ecuación exponencial en donde a medida que vamos despejando y despejando y despejando, vamos a llegar a necesitar la función logaritmo para poder seguir y despejar la t. Acá, ¿cómo se despeja? Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir en 80. 70 sobre 80 es igual a 1 menos e a la menos 0.2t. Voy a escribir el e a este lado para que quede positivo y quedaría 1 menos 70 sobre 80 es 7 sobre 8. ¿Positivo o negativo? Sí. E a la menos 0.2t es igual a 8 menos 7, 1 octavo. Sacamos logaritmo natural, en este lado va a quedar 0.2t y en este lado logaritmo natural de 1 octavo. Finalmente, t es igual a logaritmo natural de 1 octavo dividido menos 0.2. Miremos. Y aproximadamente esto es 10.39. Es decir, que con este modelo que nos da el problema, tienen que pasar aproximadamente 10 segundos para que la velocidad sea 70 pies. Después de 10.4 segundos, la velocidad es de 70 pies segundo. ¿Qué vimos en este video? Comenzamos estudiando la función exponencial, que acá en pantalla están como los dos tipos de funciones exponenciales, cuando están decreciendo porque el a está entre 0 y 1 y cuando están creciendo porque el a es mayor que 1. A partir de la función exponencial definimos la función logarítmica como la función inversa de la función exponencial y también vimos algunas propiedades y leyes de los logaritmos. ¿Para qué se utilizan? Por ejemplo, para evaluar o despejar ecuaciones. Y para eso trabajamos dos funciones en donde están las funciones exponenciales,
No es una función exponencial la que estamos trabajando puntualmente. Por ejemplo, P no es una función exponencial y acá abajo B tampoco era una función exponencial, pero tenía funciones exponenciales adentro. Se estaban transformando y por medio del despeje con los logaritmos naturales podemos encontrar o podemos responder algunas preguntas que tenían esos dos problemas. Eso es lo que queríamos mostrarles de funciones exponenciales. Espero que les haya agradado, que sea comprensible para ustedes. Si les gustó, les agradecemos el like y si tienen comentarios, los pueden dejar en la sección de abajo. No olviden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.